que Él ofrece la salvación a través de su Hijo Jesús para satisfacer la justicia. Hermanos, ese es un regalo bien precioso, ¿eh? Que el Señor nos dio, darnos a su Hijo. Todo aquel que lo acepte tiene vida eterna. Ok, abramos nuestras Biblias. Primera de Samuel 15:1. Primera de Samuel 15:1. Gloria al Señor. Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, estás atento a la palabra de Jehová. Tenía que estar escuchando y atento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subió a Egipto. O sea, cuando iba el pueblo de Israel, hermanos, caminando, delante iba el escudo, iban los hombres de guerra, iban los hombres poderosos abriendo camino en el desierto, pero atrás venían los débiles, los enfermos, los grandes, los niños, los débiles, hermano. Ahí en el 3. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. O sea que hay que desaparecer todo. Más adelante les voy a explicar por qué. Muchos podemos pensar y decir, aquí está dando una orden, ¿no? Todos entendemos esa orden. Una orden determina de exterminar toda la ciudad, desde el más viejo hasta el más pequeño y hasta los animales también. Y mucha gente creyente hasta hoy en día, muchos ateos, aquellos que no saben si creen o no creer. También mucha gente escéptica, aquella que son muy pipis nice. Toda esa gente se escandaliza. Escandalizar es que se pregunta cómo, por qué, o esto y lo otro. Cuando escuchan estos relatos de la Biblia, son hechos violentos, ¿sí o no? Que se relatan en el Antiguo Testamento. Para algunos son muy difíciles de entender. Esta gente puede hablar hacia lo extremo, como lo dijo como dije hace rato, se escandalizan. Hay muchos que pueden decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de sangriento, ¿verdad? De puras guerras y luchas. Ok, hablaremos sobre esto. En el siglo segundo de nuestra era, un cristiano llamado Marción, usted lo puede buscar ahí en internet, un cristiano llamado Marción dijo esto. ¿Qué dijo Marción? Dijo que el Antiguo Testamento no debería ser tomado como escritura inspirada por Dios. Y era cristiano, porque según Marción, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que se revela en el Nuevo Testamento. Y todos estos cuestionamientos o preguntas, mucha gente se pregunta de una manera legítima, ¿cómo un Dios de amor mandó a exterminar todo un pueblo, pueblos enteros? ¿Por qué Dios usó la violencia y exterminó? ¿Qué no es un Dios de amor y misericordia? Claro que sí, pero en su justicia tiene que ejercerla. ¿Por qué Dios mandó a exterminar inclusive hasta a los niños y también a los recién nacidos? ¿Cómo es posible? Dice la gente y se pregunta. A la luz de las Escrituras, muchas historias del Antiguo Testamento son muy difíciles, tanto de entender como de explicar, sobre todo para la mente moderna. ¿Y por qué se me vino esta palabra? Porque he estado mirando muchos acontecimientos sobre ataques sobre niños, ¿verdad?
niños recién nacidos, bebés apenas de meses, los desaparecen y la gente no sabe para dónde se va. Entonces, si miraron en las noticias una artista muy conocida que la encontraron según haciendo esas cosas, esos rituales y todo. Y hace poquito aquí en Nebraska también una mujer de la nada quiso matar a un bebé, a un niño, como unos 2 años, 3 años. Sí lo alcanzó a herir de su cabeza, pero alcanzaron a terminar con esa mujer. Y Jehová, ahí en el 2, y Jehová tu Dios les ha entregado delante de ti y los hayas derrotado y los destruirás de todo. No hayas alianza ni tendrás misericordia. Así que aquí todavía le está dando la orden. El Señor nos sacó del mundo, ¿sí o no, hermanos? Y nos da estas instrucciones porque su palabra dice que Él mismo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Esto implica que hoy en día, hermanos, es lo mismo. Es el mismo Dios. Él no ha cambiado, Él no cambia para nada. Lo que era el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios hoy del Nuevo Testamento. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Aquí le da la orden a Saúl, el profeta Samuel, dice, ¿sabes qué? No hagas alianza con ellos, no te juntes con ellos, ni hagas ahí algo que quieras hacer. En pocas palabras, no hagas ronda con ellos. Un proverbio que habla, dice 13:20, dice, el que anda con sabios se hace sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Proverbios 14:7, no te juntes con gente necia, porque de nada aprenderás de lo que te diga. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? ¿Qué nos quiere decir con esto? La Biblia. Porque voy a decir, bueno, pues tengo que salir a trabajar y tengo que juntarme con esa gente. Ok, una cosa es, pues estamos en un trabajo donde nos están pagando y tenemos que ejercer nuestras actividades ahí. Pero al escucharlos, ay, esa es una cosa. Otra cosa es que ya salgas de tu trabajo, ¿ya qué? Pues vamos a comer por ahí. No. Claro, si estás fuerte en tus convicciones de ser cristiano, ve, pero tú vas a tratar de hablar de la palabra del Señor, porque no vaya a ser de las malas de que a rato te vas a ir con ellos. Ok, sigamos. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a tu hijo, no tomarás a tu hija por tu hijo, porque harán de tu hijo que en pos de mí servirán a otros dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Ok, voy a decir qué es lo que estaba leyendo. Perdón. Estoy leyendo Deuteronomio 7:1. Si quiere ir ahí conmigo, para volver a repetirlo, porque me adelanté, perdón. Deuteronomio 7:1. La Biblia nos relata que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo y a todos los feos que había ahí. Deuteronomio 7:2, y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y hayas derrotado, los destruirás de todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás en ellas misericordia. Ay, Dios mío, ¿por qué tanta edad? Bueno, más adelante vamos a explicar. El Señor les estaba dando esta orden a ellos que los iban a destruir, que no se iban a juntar con ellos. Ahí en el 3, ahora sí. Y no emparentarás con ellas, ni darás a tu hija o hijo, no tomarás a su hija por tu hijo. 4.
porque harán de tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Por qué estas palabras del Señor? Porque si sabemos que estas tribus, hermanos, más adelante les voy a explicar cómo eran. Aquí en estos versículos yo les dio una orden muy clara a los israelitas que destruyeran a todas estas naciones, y les dio una orden que destruyeran a estas naciones, que los borraran del mapa. Dios les habló muy claro y les dijo: no se junten con ellos, no tengan relaciones con ellos. ¿Sí recuerdan que también exterminó a los primogénitos de Egipcio, de allá de Egipto? ¿Recuerdan que también terminó con un diluvio la humanidad? ¿Por qué todo esto? Bueno, más adelante les explicamos. A la luz del mundo, para ellos es muy difícil entender todo esto, y más para los ateos. Explicarle a ellos es muy difícil. Es muy difícil explicar a esta gente estas historias con estas palabras del Señor. ¿Por qué? Porque no nos van a entender. Para la vida moderna, o sea, en la actualidad, podríamos decir hoy, todos estos exterminios que Dios mandó y que hizo, ellos lo catalogarían, o sea, lo dirían en sus propias palabras como un genocidio, ¿no? O sea, ¿sabes qué destruye todo eso? ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a explicar por qué. Pero para ellos esto sería esa palabra genocidio. O sea, destruye a esa gente, no importa los que haya ahí, tú destruyelos. Lo considerarían como una gran crueldad, despiadada y sin sentido, sin respeto a la vida de los niños. En mi punto de vista sería como una pérdida de tiempo tratar de explicarle a esta gente o hacerles entender a los que no creen en Dios, a los ateos, a los escépticos, a los que se burlan de Dios, a los enemigos de Dios. Es una pérdida de tiempo estar cuestionándolo, ahí alegando, en pocas palabras. Es una pérdida de tiempo. Más adelante vamos a explicar que nosotros, esto va para la iglesia, para nosotros, el Espíritu Santo nos va a hacer entender por qué Dios hizo estas cosas. Porque la Biblia dice que no se puede entender, ¿verdad? Solamente teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo no pueden entender estas cosas. Ahí nos relata esto en 1 Corintios 2:14. Aquí está hablando de aquellos que tienen el Espíritu Santo, como nosotros, que vamos a entender por qué es que Dios hizo todo esto. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural es el que no es de Dios, no tiene a Dios en su corazón, y él no puede percibir, él no entiende por qué son estas cosas. Entonces, estas enseñanzas que estamos escuchando ahorita, todo lo que estamos aquí presentes, podemos entenderlo y se los vamos a explicar. Yo sé que cada uno de nosotros lo vamos a entender porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar relatando la justicia divina de Dios. ¿Por qué es que Dios es justo? ¿Por qué es que Dios hace todas estas cosas impartiendo justicia? Y si vemos a la luz de día, o sea, con claridad, vamos, que la Biblia no esconde nada. La Biblia relata estos, ¿verdad? Lo que aconteció en ese tiempo, que fue muy sangriento. La Biblia da detalle tras detalle cómo fue que sucedieron las cosas, cómo es que Dios hizo justicia. Y aquí empezamos diciendo que el carácter de Dios es santo. También es un Dios puro. Sabemos que Dios no tiene nada que ver con la maldad y el pecado.
¿Y cuántos sabemos que Dios es un Dios justo? Que su trono está cimentado con justicia divina. ¿Y cómo es que es Dios? Dios es justo. Y se ve la necesidad de castigar los que violentan sus principios o sus leyes o sus mandamientos. ¿Por qué es esto? Porque Dios es justo y Él no solapa ninguna maldad, ningún pecado. La justicia es una esencia del carácter de Dios. Dios es santo, pero también es justo, pero también es misericordioso. Es como la justicia terrenal. Si alguien mata a alguien, pues claro, la justicia lo va a perseguir, lo va a castigar. Pero así de la misma manera, Dios es santo y justo, también es misericordioso. Él derrama su misericordia a aquellos que se arrepienten. Él derrama también ahí su misericordia a aquel que dice, ¿sabe qué? Perdóneme. Él ejerce también su misericordia. Entonces, ciertamente Dios ha mandado exterminar a los amalecitas, a los cananeos, a los fauseos y a todos los feos de ahí de Canaán. Esa gente, esa tribu, estaban muy lejos de ser inocentes. Esa gente eran reprobados, eran depravados de pies a cabeza, o sea que estaban llenos de maldad. Los israelitas sabemos que es el pueblo escogido de Dios. Pero Dios pudo haber escogido otro pueblo. Dios mismo lo dijo con sus propias palabras. No piensen que porque son mejores los escogí. Los escogí porque era lo más insignificante. Pero tenía que escoger un pueblo. Eso lo explica en Deuteronomio 7:7. Si quieres apuntar o quieres buscar rápido, o le doy. En Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué el Señor escogió a Israel o el pueblo escogido? Es que Dios tenía que escoger un pueblo. ¿Y por qué? Porque ahí va a venir nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Es por eso que Dios escogió a los israelitas para que ahí pudiera venir nuestro Salvador. Entonces Dios toma a este pueblo de Israel y a todos los pueblos. Cuando el Señor escoge al pueblo de Israel, todos los pueblos alrededor se hacen enemigos de los israelitas. Y sucede igual como nosotros, cuando nosotros el Señor nos escogió, nos apartó, ¿verdad? Nos hizo, o sea que, ¿saben qué? Tengo un llamado para ustedes, tengo un propósito para ustedes. ¿Qué sucedió? Bueno, yo me eché muchos enemigos encima, no muchos, pero casi sí. Cuando ahí en mi trabajo me convertí, ya el Señor tocó mi vida y ya no era el mismo, ¿verdad? Yo les decía, eso es malo, eso no está bien, ya no hay que robar, que tú sácate por allá. Ahora te voy a ver igual como, es más, hasta peor vas a andar. No, vete para allá. Ya, esto ya no querían que me juntara con ellos, porque no quería que mirara las cosas que ellos miraban. No sé si te pasó lo mismo, o con tu familia también. ¿Te echaste de encima a quién? Porque tomaste una decisión de seguir a Cristo. ¿Ah? Nos echamos de enemigos hasta nuestros padres, hasta nuestros familiares. No, ya no te juntes con ese aleluya, no, ya. Antes sí, antes cuando venía a la fiesta era el que abría la pista de baile, y hasta se quitaba la camisa y andaba acá. Y ahora no, ya llega ahí muy, ¿verdad? Ya ni nos deja platicar a gusto, ni tomar a gusto, nada. Bueno, hay que seguirle. La exterminación de estas naciones era necesaria. No nos podemos preguntar por qué. Por la gravedad de su pecado. Era gente despiadada, era gente muy violenta, era gente muy sanguinaria, era muy pervertidos.
eran muy degenerados, eran de lo peor. Por eso es que Dios quería exterminarlos. Ok, vamos a estar viendo textos históricos, arqueológicos sobre los amalecitas y los cananeos y toda esta gente que vivía aquí. Vamos a estar estudiándolo. La tierra de Canaán, hoy en día se llama Palestina. Esta tierra está situada en Egipto y entre Egipto y Mesopotamia. Eran dos grandes civilizaciones, era la egipcia y la Mesopotamia. Eran las más grandes civilizaciones en esos tiempos de la antigüedad. Y era un lugar donde mucha gente tenía que pasar por el medio, ¿verdad? Era obligación porque pues, así podían evitar el desierto de Arabia. Para no dar toda la vuelta tenían que pasar por ahí. Y por ese motivo es que mucha gente quería pasar por ahí. Se hicieron muchas guerras, muchos conflictos. No sé si se les viene a la mente ese del estrecho de Hormuz. Se da de cuenta así, ¿verdad? Que quieran pasar ahí, que no se dejen porque hay guerras, que este y que el otro. Bueno, así esto era como en esos tiempos. Había muchas guerras, había muchos pleitos. Por ejemplo, los amorreos, ellos fueron los que iniciaron el antiguo grupo babilónico. En el tiempo en el que vivía Abraham, Isaac y Jacob, se estima que fue entre los años 1700 al 2000, antes de Cristo. Era cuando ellos habitaban en esos lugares. También se sitúa que Jacob, que actualmente es Israel, y sus hijos emigraron a esos lugares. ¿Recuerdan cuando ellos, era un grupo de puros hermanos, emigraron a Egipto y usted sabe la historia? Ahí se encontraba un pueblo que se llamaba los Nitsos. Este era un pueblo semita, descendientes de Sem, hijo de Noé. Este pueblo fue el que conquistó Egipto y dominó hasta el siglo XVI antes de Cristo, cuando los egipcios tuvieron ese poder en la antigüedad. Esto es nomás algo superficial, hermano, algo poquito de la historia. Pero si usted quiere más información, ahorita le voy a dar los datos. Pero esto es nomás poquito de esos grandes imperios que de antes existían. Pero aquí lo que más importa es lo que vamos a explicar y examinar. Echemos un vistazo, no a las costumbres, no a la religión, a las prácticas religiosas que tenían estas personas, estos pueblos, estas ciudades. Aquí se va a empezar a ver más clara la cosa, por qué Dios quería exterminar a estos pueblos. Esta gente, los amalecitas, los cananeos, los jebuseos, tenían un dios que era el dios Balac Moloch. Y ese mismo dios Balac Moloch era su dios principal. Ese Balac tenía una esposa, según ellos en esos tiempos, era la diosa Astarte. Esta era su esposa, según ellos, entre los dioses. Y tenía muchos nombres, pero vamos a nombrarla así por Astarte. Esta mujer, esta diosa siempre era representada desnuda. Los templos de Astarte y de Balac Moloch casi siempre se construían juntos, uno a la par, eran vecinos así, construían. Estos eran los templos que tenían estas tribus. Todo esto está registrado en la historia universal. Y la arqueología comprueba que en estos templos había sacerdotisas que eran prostitutas y cual consideraban sagradas y se prostituían como parte a la adoración a los dioses. Pero también había sodomitas, había hombres homosexuales que se prostituían en esos templos. Hoy en día llamaríamos como primer mundo, ¿no? La adoración de Balac, Moloch y la diosa Astarte, juntos con otros dioses cananeos supuestos, concedía básicamente en orgías de lo más extravagante que usted se puede imaginar, de lo más espantoso. Sus templos, ¿verdad?, era lleno de vicio, era una degeneración. Eso lo hacían adentro de sus templos, estas tribus, hermanos.
y ellos los compartían como una religión. Por eso es que el Señor quiere desaparecer todo esto. Y si quieres buscar en internet, en 1905, un arqueólogo de apellido Mike Caster, él hizo un descubrimiento en Gezer. Es una parte hacia el oeste de Jerusalén, como aproximadamente unas 13 hectáreas de tierra. Y ahí este arqueólogo Mike Caster encontró un centro de adoración, un templo a Balaam, Moló y Estarté. Y ese templo se trata de los años 1500 antes de Cristo. O sea, mucho antes de la ocupación de los israelitas. O sea que antes de que llegaran los israelitas, ya sucedía todo eso ahí. Ahora, si vamos ahorita a esta religión, está en ruinas, todo eso es puras ruinas, puros. Y se dentro de los muros de ese templo de adoración, se dictaba, había 10 columnas, en esas columnas se hacían sacrificios a los niños. Debajo de los escombros de ese templo pagano, Mike Allister encontró gran cantidad de urnas, o sea, de cajas pequeñas, de piedra, que contenían restos de bebés, niños recién nacidos de 1 año o de 2 años. Según las excavaciones, resultó ser que eran un templo, un cementerio de bebés, la mayoría de recién nacidos. Estos pueblos tenían una horrenda costumbre. Ellos llamaban el sacrificio de los cimientos. ¿En qué consistía? Según los arqueólogos, la gente ese tiempo, cuando construían sus casas, sacrificaban a un niño de la familia y lo ponían de una manera superficiosa junto a los cimientos para que cuando los dioses les trajeran buena suerte a las familias. ¿Qué tienen que ver los niños en todo esto? Este tipo de actividades también se encontraban en Jericó y alrededor de esa zona. Debajo de esos escombros, ese templo donde se encontró lo que encontró este arqueólogo Mike Caster, encontró imágenes de Moloch y de la diosa Astarte. Pero eran imágenes con órganos sexuales expuestos de manera exagerada. Eran figuras a todas luces pornográficas. Las perversiones sexuales de estas naciones, de estas tribus, desarrollaron, según los arqueólogos, enfermedades venéreas que acabaron formalmente con parte de la población en aquel tiempo. Los cananeos adoraban sus dioses. Como parte de esa adoración, eran en excesos sexuales en presencia de sus dioses y luego asesinaban a sus hijos primogénitos como sacrificio a sus dioses. O sea que en una familia el primer niño que salía se lo presentaban a estos dioses. Dice los arqueólogos que han encontrado inscripciones donde se dice que hacían sacrificar a los niños como un tipo, como hoy llamamos control de natalidad. Fíjense de dónde viene esto. O sea, para que no crezca la población, iban acabando con esos niños. ¿Dónde he escuchado esas noticias yo? ¿Por qué? Su argumento de estos pueblos era que si tenían hijos, tenían en esta familia, si por ejemplo tenían 1 o 2, pues iban a tener más riquezas. Pero si tenían como unos 12 o 13, a los demás los desaparecían. Sí miramos que estas costumbres de los cananeos hasta hoy en día, muchos centros, que no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero existen todavía por aquí, en este país, que se practican esos tipos con los niños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? De los abortos. Planned Parenthood. Esos lugares, hasta el día de hoy, fíjense. Estamos hablando de miles de años atrás. Es por eso que Dios quería exterminar estos pueblos,
porque estos pueblos eran pueblos depravados, tenían sus prácticas demoníacas. El propósito de Dios de acabar con los cananeos era para mantener a Israel libre de toda esa idolatría y de las prácticas de estos pueblos. Pocas palabras para que no se fueran a contaminar. Dios estaba fundando al pueblo de Israel con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? De preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver que los amalecitas se hicieron enemigos de Israel. Vamos a la Biblia en Deuteronomio 5:17. Aquí lo explica con más claridad. Acuérdate de lo que te hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Ahí en el 18, Deuteronomio 5:18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. ¿Sabes qué significa esto, hermanos? Cuando el pueblo, ya lo expliqué hace rato, cuando el pueblo de Israel iba en el camino, iban delante todos los escudos, todos los hombres más fuertes, ¿verdad? Que iban avanzando, pero hasta mero atrás iba la gente más débil, más inocente. Y los amalecitas no tuvieron piedad ni misericordia. Terminaron con todos los débiles. Y eso quedó marcado para el Señor en su corazón. Ahí en el 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor y en la tierra que Jehová tu Dios te va a dar por heredad, para que tú la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Aquí hay una enseñanza para nuestras vidas. Antes, cuando no conocíamos al Señor, ¿verdad? El Señor nos sacó del mundo, hermanos. Y nos dice, ¿saben qué? No se olviden de dónde los he sacado. ¿Ah? Yo los saqué de allá del mundo. Quiero que ustedes sigan mi camino. Mira, Dios pudo tratar con estas tribus diabólicas con una destrucción natural, así como terminó con Sodoma y Gomorra. Pero Dios escogió a un pueblo como Israel para que desapareciera estas tribus. ¿Para qué haría esto? ¿Sabes para qué? Para que fueran obedientes. Y yo voy a estar con ustedes, yo les voy a poner un trabajo, pero hagan esto. ¿Y lo hicieron? Pues yo creo que no. Vamos a la Biblia. En 1 Samuel 15:1, ahí es donde empezamos. Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, esté atento a la palabra de Jehová. Otra vez le dice, ponte atento. Ahí 1 Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subió de Egipto. Ahí en el 3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aleluya. Ahí en el 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Ahí en el 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Ahí en el 9. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y todo lo bueno. No quisieron destruir, mas todo era
vil y despreciable destruyeron. Esto como que este pueblo y Saúl eran un poco ambiciosos. Ahí en el 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró a Samuel y clamó a Jehová y toda aquella noche. O sea que como que dijo, ay, ¿qué hiciste, Saúl? Ahí en el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Miren, este Saúl traía party, ¿verdad? Andaba muy contento como si nada. Ahí en el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí la pregunta es, ¿sí obedeció? No. Sí cumplió, pero nomás a medias. O sea que a la mitad nomás. Le faltó la otra parte. Ahí en el 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. ¿Ah? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo, siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Porque el pueblo perdonó lo mejor que las ovejas y de las vacas para sacrificarlas hacia Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí a veces podemos ponernos como este ejemplo, que mucha gente quiere ser más buena que Dios. Cuando Dios dice destruye el pecado o aléjate del pecado, la gente no entiende y quiere entender que son más buenos que Dios. No. ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Mira en el 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. En el 17 dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido como rey. En el 18, y Jehová te envió una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. En el 19, porque pues no has oído la voz de Jehová. ¿Por qué no escuchaste la voz de Jehová? Sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En el 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ay, ay, ay. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Dios en Gilgal. Puro a medias, echando culpa a otros. Aquí lo que está haciendo Saúl es queriéndose justificar él mismo, diciendo, era para sacrificio a Jehová, tu Dios. O sea, no le dice nuestro Dios, dice tu Dios. Ahí en el 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí nos brincamos hasta el 32. Después dijo Samuel, tráeme a Agag. Aquí estaba enojado el profeta. Tráigame a Agag, el rey de Amalek. Y Agag vino alegremente y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Al primero que tenía que desaparecer, andaba ahí como sin nada ahí en ese lugar. Este era el rey Amalek. Y se sentía como si nada hubiera pasado. Andaba hasta contento. Andaba hasta chiflando acá.
pues diciendo, pues ya pasó, yo creo que ya no me van a hacer nada. Y luego es profeta, ¿verdad? Él predica la palabra de Dios, o sea, yo me imagino que no me va a hacer nada. No, vamos a ver más adelante. Ahí en el 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Hermanos, esta palabra es fuerte, ¿saben por qué? Así tenemos que hacer nosotros con el pecado. Cuando Dios nos dice, dejen eso, tú tienes que obedecer y dejarlo. Porque si no, la palabra del Señor va a ser como esto. Llegó Saúl, Samuel, sacó la espada y no, lo hizo pedazos ahí mismo. Yo no sé qué se esperaba este rey que le iba a llegar esta. Si miramos este versículo, como el profeta, ¿verdad? Él sabía la condición que tenía que desaparecer este rey porque en él hervía el pecado. Había tanta maldad en él que tenía que desaparecerlo. Yo creo que al mirarlo decía, ¿sabes qué? Ay, igualmente nosotros tenemos que hacer lo mismo con el pecado, hermanos. No hay que jugar con el pecado, porque el pecado nos va a alcanzar. Aquí que vamos a ver una revelación que los enemigos de Dios, los críticos de la Biblia, los ateos que cuestionan a Dios, no quieren ver respecto al exterminio de estos pueblos. Se trata de las prácticas religiosas que practicaban, esas prácticas sexuales que estos pueblos practicaban. Vamos a ver a continuación cómo estos pueblos sacrificaban a los niños, cometían incesto, bestialismo, que son relaciones entre seres humanos con animales, homosexualismo, lesbianismo, prostitución de hombres con hombres, mujeres con mujeres, el sacrificio de bebés que hacían estos pueblos, todas estas prácticas que están documentadas por medio de descubrimientos arqueológicos y colaboran, así conjugan con la Biblia, son narradas del 2000 a 3000 años atrás antes de Cristo. Porque muchos dicen, ¿verdad? Muchos dicen, es que estos son mitos, son historias, no creo que eso haya sucedido, no creo que y lo otro. Ok, hay un documental en internet, tú lo puedes buscar. Busca tú ahí con el brother Google y le preguntas, a ver, llévame al Cartago de la Puerta del Mar. Cartago de la Puerta del Mar, tú te metes ahí, Cartago, la Puerta del Mar, historia antigua, y ahí te va a salir, ¿verdad? Ahí va a salir todo el documental de esto que te estoy relatando hoy en día. A pesar de esto, mucha gente no quiere ver. Y luego resalta, ok, todo eso, pero ¿qué con los niños? ¿Verdad? Con los niños inocentes. ¿Qué culpa tenían estos niños? Si usted nota a esta gente, luego resalta a los niños. Luego quiere meter a los niños. Pero los niños, ¿qué culpa tenían? Ellos eran inocentes. Ok, a continuación vamos a ver los argumentos bíblicos que solo van a poder entender nosotros, los hijos de Dios. ¿Ah? Ok, vamos a agarrar punto. La Biblia asegura que todos nacemos en pecado. Es decir, nacemos en una naturaleza pecaminosa. Con esa naturaleza está propensa a seguir lo malo. O sea que nacemos haciendo pecado. Es por eso que los padres no entienden por qué desde de 8 años a 12 años a veces se rebelan los niños, ¿no? ¿Verdad? Se empiezan a rebelar porque es su naturaleza de ellos. Todos nacemos con una naturaleza, es por eso que a los niños no se les enseña a hacer lo malo, se les enseña a hacer lo bueno. Por eso los padres insistimos en enseñarle a hacer lo bueno y le decimos, no le pegues a tu hermano, no eches mentiras, pórtate bien, haz caso, mijo. Mira, el rey David tenía conocimiento de esto en Salmos 51, del 3 al 5.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él tenía estos principios, hermano, el rey David. Otro punto es, Dios es creador de todo, como tanto como creador es dador de la vida. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la vida. Todo ser viviente Él lo creó. Él es dueño de nuestra vida, por cual Él nos quita la vida y Él nos da la vida. Y eso está en el libro de Samuel, primera de Samuel 2, del 6 al 7. Y dice, primera de Samuel 2, del 6 al 7, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender del Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, y abate y enaltece. Aquí nos demuestra que a través del profeta Samuel una verdad muy clara, que Dios es el único que nos puede quitar la vida. Nosotros no deberíamos quitarnos la vida, porque no somos dueños de nuestra propia vida. Y si llegamos a hacer eso, una eterna vida en el infierno nos espera. Tengo otro punto aquí, este es el de la gente que se supone que es erróneo para nosotros, o sea que no debemos hacer y que tampoco Dios puede hacerlo. Por ejemplo, no podemos quitarle la vida a alguien, porque eso sería trágico. Nosotros si le quitamos la vida a alguien, pues vamos a ser castigados. ¿Ah? Porque el mismo Dios dijo, no matarás, porque no somos dueños de la vida de otras personas, ¿verdad? No podemos hacerle daño a otras personas, por lo cual Dios tampoco puede hacer esto. Pero esto es lo que no entienden, que Dios es el dueño de todo. Un ejemplo muy simple, tú tienes tu casa y tú puedes poner los muebles que tú quieras en tu casa. Puedes poner cuadros aquí, puedes hacer lo que tú quieras porque es tu casa. ¿Ah? Igual Dios, aquí está nuestra casa, nosotros somos el templo de Dios viviente, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero claro, nosotros no podemos entrar a otra casa, no tenemos derecho. Mira, Job dijo estas palabras en Job 1:21. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el hombre de Jehová bendito. ¿Cuántos saben que Dios es el que da y que el Señor es el que quita? El Señor tiene todo el control. Mira, aquí en Levíticos 18:1, ya casi vamos aterrizando, hermanos. Es por eso que Dios le había dado una orden a Saúl. Dijo, ¿sabes qué? Extermina todo lo de Amalek. Porque si esos niños crecen, van a crecer con porque podemos decir, ¿por qué a los niños? Puedan crecer con una mente igual que ellos, como los grandes. Mira, en Levíticos 18:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. No haré como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste. No haréis como hacen en esa tierra de Canaán, a la cual yo conduzco. No andaréis en esos estatutos. Ahí en el 4, mis ordenanzas pondré por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. O sea, le está dando una orden aquí a Moisés, que le diga al pueblo, por tanto, guardáis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá, ellos, yo Jehová.
Aquí el Señor empieza a dar una lista de todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, porque esto era una inmoralidad, o sea, pocas palabras, esto no le agradaba a él, todo lo que hacían estas tribus. Y da una lista, hermanos, se la voy a relatar rápida, se la voy a sintetizar, o sea, más corta. Casi viene hablando desde el 6 hasta el 23. Ahí empieza a hablar y decir, ¿sabes qué? En la familia no se tiene que meter el papá con una hija, o sea, sexualmente. Ahora la mamá con el hijo no se tiene que tener relaciones sexualmente. Y empieza a dar la lista, no te tienes que meter ni con tu sobrino, ni con tu primo, ni con tu nieto. Y le da una lista a todo eso. Eso es abominado delante de los ojos del Señor. Y todo esto, todas estas prácticas, los llevaban a cabo los cananitas, a donde iban ellos. O sea que ya les iba diciendo, ¿sabes qué? Ya cuando tomen la posición de la tierra, no quiero que vayan a hacer esas prácticas. ¿Cuántos recuerdan de dónde nos sacó el Señor? El Señor ya no quiere que hagamos todo eso. O sea, como en pocas palabras, ¿sabes qué? Yo ya te limpié, ya te restauré, ya te preparé. Ya no vuelvas otra vez a eso mismo. Le empieza a dar una lista. Y aquí hablaba de bestialismo. Habla que hombres se metían con animales. Por eso ahí en Samuel le decía, ¿sabes qué? Hasta las vacas, y, los que vienen de rancho, los que conocen rancho, saben de esas cosas. Por eso decía, ¿sabes qué? No hagan bestialismo. Eso es hacer relaciones con animales. O sea, era lo de lo más depravante. Por eso el Señor no quería saber nada de esto. Decía, no, no, no. Porque esa tierra está contaminada. Y cuando ustedes la habiten, van a empezar a santificarla. Entonces la contaminación de esta gente, de estos moradores, era depravada, corrompida, tanto así que se estaba expandiendo como la gangrena. Todo esto se estaba expandiendo. ¿Y qué tenía que hacer el Señor? El Señor dijo, ¿sabe qué? Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Cuando, usted sabe, cuando cae gangrena a una mano, a un pie, se corta y ya se para ahí, ¿verdad? Igualmente ahí es lo que quiere hacer el Señor, cortar esas tribus para que no fuera corriendo todavía la gangrena todavía. Y aquí hay una revelación para los hijos de Dios. La justicia que tuvo que tomar Dios de exterminar a niños de pecho. Escuchen esto. El que tenga oído para oír, que escuche. Fue un acto de misericordia. ¿Cómo está esto? Bueno, vamos a explicar. Les repito, solamente los que tienen el Espíritu Santo tienen esta revelación. La pregunta es, ¿qué futuro tenían estos bebés de pecho o estos niños recién salidos? Iban a practicar lo mismo. La Biblia nos enseña los niños que no han llegado a cierta edad de responsabilidad, que es de más o menos de unos 13 para abajo, 12 para abajo. La Biblia exactamente no lo explica, pero un bebé en sentido común pues no tiene maldad en su mente. Él no sabe, ¿no? Sí, nació en pecado y todo, pero más adelante les voy a explicar. Entonces la Biblia nos dice que estos niños al morir van con el Señor. Mueran como mueran los bebés que no tienen todavía conciencia de la maldad, van derechito delante del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí recuerdan esa historia cuando los niños se querían acercar a Jesús? ¿Verdad? Y los discípulos, quítense, dejen al maestro. Usted se puede imaginar por qué fue eso, porque pudo haber sido que les haya salido lo celoso de los judíos, han de haber dicho, no, a lo mejor estos niños están contaminados, o vienen de los amalecitas, o vienen de los fariseos, de los fetes. Quítense. No, 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 dijo Jesús, no, 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 no se lo impidan. Dejen que los niños vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos.
¿Sí o no? Todos los niños le pertenecen a Dios. Por eso a veces nos preguntamos, ¿pero por qué los niños? Porque ellos no iban a ver la maldad, hermano. El Señor no les iba a permitir a ver la maldad. No les iba, por eso, ¿sabe qué? Mejor vénganse. Ya los que ya estaban maduros, pues esos ya estaban bien corrompidos. Por eso cuando un niño muere, va derecho a la presencia de Dios. Esto es un acto de misericordia de parte de Dios. Porque Dios permitió que estos niños, cuando mueren a cierta edad, no conocieron la maldad, no conocieron lo malo, ¿verdad? Por eso los cristianos debemos saber que cuando un niño, ¿verdad?, muere, va derechito a la presencia de Dios. Y si Dios nos permite, un día vamos a estar mirando a esos bebés allá arriba. Un día vamos allá con Él. Muchos hombres de Dios, casi termino, muchos hombres de Dios quisieron tener ¿cómo les puedo decir? Este acontecimiento como Job. Les voy a decir rápidamente, Job 3, 1 al 11 dice, tras Job perder sus bienes, ¿verdad?, y a sus hijos y tener una salud mortal, él se hizo una pregunta: ¿por qué no me morí en la matriz y expiré al salir al vientre? O sea, él diciendo, ¿sabes por qué? ¿Por qué mejor no me morí cuando apenas iba a nacer? Porque él sufrió, hermano. Job sufrió. Era tanto el sufrimiento que decía: Señor, ¿por qué me dejaste vivir? Mira lo que estoy sufriendo. Elías fue otro en Reyes 19:4. Después de una gran victoria espiritual, cayó con un miedo y depresión profunda. Huyó al desierto y le pidió la muerte a Dios. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Jonás fue otro, también en Jonás 4:3. Debido a su enojo con Dios por tener misericordia de Nínive, su petición era que también quería morir. O sea, al decir, ay, este profeta estaba medio raro. Pero ¿por qué Dios no le concedió a estos hombres, ¿ah?, de ahí donde hubiera terminado cuando nacieron? Porque Dios tenía algo preparado para ellos. Iban a ser instrumentos en las manos de Dios. Ellos tenían un propósito en esta vida. Uno de los síntomas a veces de nosotros de no querer vivir es por la vida que llevamos. Pero a veces tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿estás tratando con mi vida? Porque me duele. Mejor hay que darle gracias al Señor que nos dio vida. Y Él tiene un propósito para ti, para mí. Hay muchos que se quieren ir con el Señor ya por la situación que se encuentran. Pero esa no es nuestra decisión. Debemos de recapacitar y saber que Dios es justo y que Él está haciendo justicia en nuestras vidas. Pero este proceso va a ser doloroso. Ya casi para terminar. Dios siempre ha sido paciente con los pecadores. Él no quiere que ninguno se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Pero desafortunadamente no todos quieren. Y para finalizar este tema, ¿por qué Dios no obra de la misma manera que obró antes con esos pueblos? ¿Por qué no obra hoy en día de la misma manera? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Por qué no obra? Porque toda su ira contra el pecado, con toda la depravación, toda la inmoralidad, todo lo que se llamaba pecado, toda su ira lo descargó en la cruz del Calvario. Si recuerdan ese evento tan maravilloso, cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es. Ahí en ese momento el Padre se volteó, y es el único momento que habla la Biblia donde no hubo una comunión entre el Padre y el Hijo, porque Dios es justo y no puede mirar
tanta perversidad. ¿Mm? Todo ese pecado de depravación, de todo eso, cayó en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. En aquella cruz del Calvario, Cristo llevó todos nuestros pecados. Por eso es que Él murió en una situación cruel, hermano. Porque era tanto el pecado, tanto el pecado. Y por esa sangre preciosa que derramó en la cruz, por esa sangre es la que nosotros, el Señor, derramó para limpiarnos de todo pecado. Aquí se demuestra la misericordia de Dios y su justicia en el mundo. Muchos de nosotros merecíamos el infierno por toda la maldad que hicimos antes de conocer a Cristo. Pero por su misericordia y su justicia, Jesús nos limpió con su sangre preciosa. Ahora tenemos salvación y vida eterna. Romanos 5:8 muestra, muestra que por su amor nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, hermanos, hoy en día estas prácticas de los amalecitas, de los fereceos, de todas esas prácticas que practicaban esos pueblos antes, todavía corre ese espíritu. Si tú buscas por internet todo el sacrificio de niños que se hace hoy en día, gente importante, gente de poder, hace esos ritos todavía. Y ellos piensan que nunca va a haber justicia de parte de Dios, pero un día el Rey de Reyes y Señor de Señores va a compartir justicia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es justo, hermanos? Vamos a orar y que Dios nos revele en su misericordia y que podamos seguir orando por nuestros bebés, seguir orando por nuestros nietos, seguir orando por nuestros hijos, hermanos, porque este mundo se los quiere comer. Pero no hay que permitirlo, por eso está la oración, por eso clamamos a nuestro Padre Celestial, Señor, guarda nuestra familia, Señor. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Por eso mucha gente se pregunta que por qué tú desapareciste a esos niños, Señor, bendito Dios. Pero ellos no entienden, Padre, que ellos están ahorita contigo, Padre Santo. Ellos están gozando. Que si tú les hubieras permitido crecer en esas tribus sanguinarias, Señor, hubieran conocido la maldad y no te hubieran conocido, Señor. Es por eso, Padre Santo, que en esta tarde te damos gracias, bendito Dios, porque nosotros sí entendemos, Señor, a dónde van nuestros bebés. Si algún día mueren, Padre, yo sé que están contigo. Yo te doy gracias, Padre, bendito Dios, que podemos hablar de ti, de tu palabra, que tú eres misericordioso y compartes tu misericordia con nosotros, Padre, que nosotros sí tenemos esa revelación de poder entender a dónde van, Señor, aquellos que te aceptan, Padre Santo. En esta tarde, Señor bendito Dios, yo te doy toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Y así como estamos, me dieron el privilegio de levantar las ofrendas y los diezmos. También lo voy a hacer de una vez. ¿Cuántos están agradecidos, hermanos? Amén. Por lo que Dios nos comparte, Dios nos da su palabra. Y dice la palabra del Señor que es más bendición dar que recibir, ¿verdad? Porque tú lo que das, Él lo multiplica, así cada centavo, cada dólar, lo que tú deposites, hermano, para el sostenimiento de la iglesia, el Señor lo multiplica en tus manos.
En verdad, hermanos, si yo les platicara lo fiel que ha sido el Señor con mi vida, yo diría, wow, pues nunca me ha dejado sin un plato de comida. Nunca, porque Él ha sido fiel. Y así como estamos, vamos a levantar los diezmos y las ofrendas. Y si tú ocupas un sobre, parece que hay sobres en la entrada. Y vamos a orar por la ofrenda y los diezmos en esta tarde. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Bendito Dios. Oh Señor, porque tú nos has dado de tu mano, Señor, de tu mano y de nuestra mano damos, Padre. Tú solamente nos pides el 10%, Padre Santo. Aunque mucha gente puede decir, pues, el 10% es del Antiguo Testamento. Y sí, sí es verdad, es del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesús a la tierra, quitó todo eso. Ahora la gracia es más que el diezmo. Yo sé, Padre bendito Dios, que la vida de tu Hijo Jesús vale más, Señor. No podemos pagarla, Señor. Pero esos 10% que vamos a dar, lo vamos a dar con libertad, sin obligación, Señor. Que nadie nos obligue, Padre. Porque tú bendices al dador alegre, Señor. Aquellos que lo dan de corazón para tu obra, tú los bendices, Padre. Y no nada más en lo material, Señor, sino en lo espiritual, Padre. Nos proteges, nos guardas, porque somos obedientes, Señor. No retenemos lo que tú nos has dado, Señor. Por eso, Padre, bendice a todos el dador alegre, Señor. Y aquellos que no tienen para dar, Señor, abre puertas. Abre puertas, bendito Dios, de finanzas, Padre, para que puedan participar en tu obra. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar, hermano, si trae su diezmo, su ofrenda. Más hablando de la oración que dijo nuestra hermana Alex sobre los eventos que se van a llevar. Hay que ponerlos en oración, hermanos. Va a haber eventos de... ¿Quieres pasar a decirlo o lo digo yo? Dale. Con voz de trompeta. Sí, porque yo estoy muy feliz sobre eso. Mira, todo